Gracias por acompañarnos. Me presento, yo soy Luis Piña, soy abogado, consultor legislativo. Estoy a sus órdenes. Voy a estar moderando esta mesa de uso de suelo y normatividad junto con mi compañero Alfonso Nava del Ayuntamiento. Si quieren, participantes de la mesa, ponentes, les paso el micrófono para que se presenten, para que le puedan decir al público su nombre, por favor, de dónde vienen, su ocupación, así muy breve, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Giselle Zavala, vengo de la Dirección de Normatividad Urbana y Gestión de Suelo del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Luis Fernando Gámez, Procurador Urbano del Estado de San Luis Potosí. Muy buenas tardes, Adalberto Picasso, vengo del Instituto Municipal de Planeación. Yo soy Julio Alberto López Fraga, vengo de la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Sebastián Pérez, soy profesor invitado del Colegio de San Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Alejandro Oliva Ramírez, soy licenciado en Derecho y activista juvenil. Buenos días, soy Sergio Martínez, soy licenciado en Derecho y soy director de Normatividad de Asuntos Institucionales del Ayuntamiento de San Luis. Gracias. Les comento la metodología de esta mesa. Van a ser 3 minutos, una primera ronda cada quien, para exponer la problemática central que nos ocupa el día de hoy, seguida de una segunda ronda de 3 minutos, donde se propongan soluciones y líneas de acción a esa problemática, y una tercera ronda, que es donde desde su campo de acción, cómo pueden incidir para abatir esa problemática. Al final, llevaremos 5 minutos de conclusiones cada quien y tendremos 30 minutos para el público para preguntas y respuestas. Si gustan, empezamos de izquierda a derecha. ¿Les parece bien? Perdón. Vamos a plantear la descripción general del problema que vamos a abordar en esta mesa. Entonces, para entrar en materia, la ciudad de San Luis Potosí en la actualidad atraviesa un proceso de integración metropolitana mediante la expansión desordenada de los asentamientos humanos que han derivado en impactos negativos al medio ambiente, movilidad ineficiente, segregación y deficiencia en los servicios básicos. La relación de la ciudad de San Luis Potosí con los instrumentos de planeación ha sido por un tiempo ausente. Es importante mencionar que la actualización del Plan de Centro de Población de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, sucedió en el año 2003. Con el tiempo, este instrumento de planeación dejó de estar armonizado a las nuevas agendas globales y a la dinámica de crecimiento, que esto ocasionó un rezago de 16 años en la planeación urbana. En el 2021 se publicó el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Esto generó mayor certeza hacia dónde y en qué condiciones debía crecer la ciudad, alineados a nuevas políticas urbanas, líneas estratégicas como el control y orden de crecimiento urbano, crecimiento responsable con el medio ambiente, impulso a la vivienda, y uso de suelo mixto y atención a grupos vulnerables en cuestiones de seguridad y sanidad. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Nuevos retos han surgido en la gestión del suelo con la publicación de este vigente programa. La normativa aplicable de la construcción y otros instrumentos de gestión ahora se encuentran desfasados a la visión que promueve este programa. A partir de esto, nosotros planteamos las siguientes preguntas de reflexión. La primera es, ¿qué ruta debemos seguir para evitar que vuelvan a suceder estos rezagos en los instrumentos de planeación y la gestión del suelo? La segunda pregunta es, ¿cómo deberían desarrollar los nuevos proyectos para no generar un impacto significativo en lo que ya existe? La tercera es, ¿qué acciones debemos llevar a cabo para armonizar la normativa a los usos de suelo en nuevos desarrollos, habitacional, comercial, industrial, otros usos de suelo? La cuarta es, ¿cómo imaginas una ciudad compacta? ¿Qué servicios y actividades consideran que debería de tener? La quinta es, ¿cómo aplicar estas ideas de normativa y nuevos planes de desarrollo? ¿Qué debemos hacer a partir de ahora que vamos a plantear estos problemas? Y la sexta es, ¿cómo socializar estas ideas, facilitar el acceso a la información y la participación en el diseño de los planes que le dan este rumbo a la ciudad, pero alineados ya a nuevos lineamientos internacionales? Bueno, con este planteamiento, esta breve explicación, comenzamos la ronda.
Gracias. Como entendí, se comienza por la problemática. Bueno, yo como dictaminador de usos de suelo, yo soy la persona que aplica el programa. Y soy la persona que tiene más contacto con los desarrolladores inmobiliarios y con las mismas personas que se acercan con nosotros para tramitar sus licencias. Me veo, mira, principalmente como de un aspecto muy general, es que es necesaria la actualización de toda la normativa que de alguna manera viene ligada con el programa. Porque, ¿qué pasa? Que seguimos, estamos aplicando un programa, pero choca con normativa que sigue teniendo una obsolescencia de 10, 20 años. Entonces, tenemos que actualizar paulatinamente. Yo sé que no se puede hacer de una manera al chas chas, sino que tiene que ser pues de momento, ¿no? Y no perder el hilo de que es que también es lidiar con quién se va a aventar el tiro de, perdón por lo coloquial, quién va a hacer, quién va a regular, quién va a aplicar la norma, quién la va a construir, ¿no? Quién la va a actualizar. Me encantaría que el licenciado Picasso, usted que pertenece al INPLAN, no sé si tenga certeza si se va a actualizar esta versión que hubo del 2021. Porque si no se llegase a aplicar o a actualizar en este tercer año que viene, porque ya van 2 del programa, pues se estaría volviendo a regresar a lo que pasó en el 2003, que no se pudo actualizar constantemente. Y es que no hablo de una actualización de 0 a 100, o sea, de empezar de 0, sino de lo que ya tenemos, cuáles fueron los aciertos y cuáles no fueron los aciertos, en qué estamos triunfando y en qué no, y en qué deberíamos estar triunfando, pero no se está triunfando. Y hablo como, por ejemplo, con el CAS, este nuevo coeficiente de absorción del suelo, que mucha gente desacierta y dice, bueno, pero ¿por qué por qué me estás restringiendo de ocupar este espacio? Tiene muchas ventajas y siento que no está siendo potencializado de cómo debería de ser este coeficiente. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, realmente creo que el programa tiene como les mencionaba, sus aciertos y desaciertos y siento que se desconoce todo el potencial que este programa tiene, pero también hay esta pelotita de quién le toca qué, ¿no? Se hablan de sistemas urbanos de drenaje sustentable, el programa los promueve, pero ¿quién los revisa? ¿Le toca desarrollo urbano? ¿A quién le toca, no? Está esta parte de ¿para quién va la pelotita? También el programa promueve muchos proyectos. Siento que se necesita una agenda que esté instrumentada, institucionalizada, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero que sea constante. Creo que era algo que manejaba la ciudad de León, el INPLAN lo manejaba y creo que gracias a esa agenda es porque la ciudad ha crecido y tiene lo que hoy tiene León. ¿No? Es de que cada gobierno, sabes que tu gobierno te toca actualizar el programa y te tocan estos proyectos. Listo, perdón. Sí. Bueno, pues me toca recoger la estafeta de esa pregunta y creo que es el tema central. Es un problema del que me da mucho gusto hablar. Porque es el resultado de un proceso exitoso. El trabajo que se hizo en el INPLAN por muchas personas y por todo el gobierno municipal, aquí en San Luis no se conoce, pero a nivel nacional está reconocido como un éxito. Se alcanzaron hitos que no se han repetido a nivel nacional. Es un proceso que alcanzó a muchísima gente de participación y que parte de la Agenda 2030, del índice de ciudades prósperas, que trató de alcanzar los más altos índices de prosperidad para la ciudad. Sabiendo una cosa, que si llevábamos una obsolescencia de 18 años, nos estábamos aventando tan arriba que íbamos a generar una obsolescencia aún mayor. Y luego les confiamos a varias personas, entre ellas reconozco a Janet y a Liliana aquí presente, Gisette aquí presente, no sé por qué confundí el nombre de pronto. Personas a las que les reconozco junto con todo su equipo de veras el haber absorbido, enfrentar un problema generado por ese programa tan nuevo, tan novedoso, tan de punta de lanza a nivel nacional,
mientras no se podían resolver todavía la reforma a los reglamentos, porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar ese programa, hasta dónde iba a generar problemas, y sobre todo porque sabíamos que iba a tener errores. Evidentemente era un paso tan grande que iba a generar muchos detalles y muchas áreas de oportunidad. Ahorita puedo anunciarles que en la reciente Junta de Gobierno del INPLAN se acaba de aprobar la metodología de evaluación para el proceso de actualización del programa y para el proceso de actualización del plan de centro histórico. Entonces ya se dio el primer paso. Ya pronto vamos a estar en posibilidades de hablar de reforma a los reglamentos, porque ya tenemos la experiencia que este equipo de trabajo ha absorbido a través de miles de gentes que han venido a quejarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando aquí en una mesa de los problemas de la ciudad, los problemas que se generan, pero el señor viene y dice, oye, ¿por qué yo quiero poner aquí enfrente de un kinder un centro de expedición de cervezas y no me dejas? Oye, ¿por qué yo me compré tantas hectáreas de terreno y ya no puedo construir? Estamos en el preciso momento en que esto se puede resolver, pero se requiere de la participación ciudadana que va a empezar a partir de que llegaron estos acuerdos de cabildo, de Junta de Gobierno, y esperamos que todo funcione con el apoyo de ustedes muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Luis Fernando Gámez, insisto, de la Procuraduría Urbana, platicarles el contexto. En el 2018 se modifica la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado y bueno, nacen tres figuras muy importantes, creo yo. La primera es, pues, indudablemente la Procuraduría Urbana del Estado, que es el órgano garante de la ley. El segundo es el Instituto Estatal de Planeación y el tercero una herramienta que es el SITU, ¿no? El Sistema de Información Territorial y Urbana, que hoy, bueno, pues no ha sido completado, por así decirlo, por las autoridades. En ese sentido, bueno, pues nos preguntaban aquí cuál es la problemática. Bueno, pues que San Luis tiene 30, 40 años sin una planeación del desarrollo efectiva, ¿no? Nosotros, al llegar a la Procuraduría Urbana en marzo del año pasado, estamos por cumplir nuestro primer año de trabajo. Bueno, pues nos reunimos con una organización que se llama WRI, donde nos basamos nosotros a analizar el índice de desigualdad urbana para conocer pues las necesidades del Estado, ¿no? Porque las 4 regiones que comprende el Estado de San Luis Potosí pues son muy diversas. La zona metropolitana pues alberga la economía del Estado. La región altiplano pues tiene muchísimas necesidades y deficiencias por sus características regionales. La zona huasteca creo yo que es una zona con mucho potencial para el tema de su uso de suelo, de su vocación turística. Sin embargo, pues hay grandes necesidades, ¿no? Como el tema pues que no hay plantas de tratamiento eficientes y hoy la población está haciendo uso de aguas pues con una dudosa calidad, para decirlo menos. Y la zona media, que si bien es cierto, es un área con muchísimas oportunidades, pues necesita una planeación de largo plazo para poder desarrollar. Con este análisis, pues nosotros lo que hemos encontrado es que este tipo de deficiencias, como es la planeación de largo plazo, pues ha generado pues lo que hoy tenemos, ¿no? 400,000 habitantes que viajan diariamente en la zona metropolitana hacia la zona industrial, pues que hacen 4 horas para trasladarse a su centro de trabajo. Esto yo solamente lo había visto en California, ¿no? Para trasladarte de una ciudad a Los Ángeles, donde te conviertes en ciudad dormitorio y vives en otro lugar. En el tema de Anaheim, por ejemplo, duermes en Anaheim y produces en Los Ángeles. Bueno, hoy desafortunadamente estamos así, pero con unos índices de desigualdad pues muy precarios, ¿no? San Luis Potosí, una persona que trabaja 8 o 10 horas, tiene que emplear 4 o 5 horas para trasladarse a su centro de trabajo y eso genera pues todo tipo de desigualdades de las que podamos hacer mención. ¿Y cómo se combate esto? Bueno, pues creemos nosotros que con una planeación efectiva de largo plazo, porque hoy la ciudad de San Luis Potosí, yo lo he dicho en distintos foros, ya San Luis Potosí no tiene hacia dónde crecer y lo digo pues con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, pero tiene una zona vedada donde no se puede edificar, tiene hacia la zona norte muchísimos problemas de tenencia de la tierra y hoy lo que debe de hacer la autoridad es armonizar con los municipios colindantes, San Luis, Soledad, Villa de Reyes, etcétera. Gracias.
Bueno, pues a mí me gustaría centrarme en el tema de normatividad más que en el tema de uso de suelo, porque me imagino que seguramente como yo en algún punto, quiero pensar que ustedes a lo mejor tampoco conocen cómo funciona el tema del desarrollo urbano en la ciudad. El tema del desarrollo urbano primero consiste en que exista una planeación y por supuesto esta planeación está alineada a una ley estatal y esta ley a su vez está alineada a una ley federal y entonces eso es lo que permite generar instrumentos de planeación como es el programa que ya hemos estado hablando sin un poquito contarles el contexto, ¿no? El programa, un programa de centro de población, que es del que hemos estado comentando, lo que hace es que nos dice cómo debe de crecer la ciudad, en qué condiciones, con qué características, y el uso de suelo específicamente se refiere a que etiquetamos el suelo y decimos, aquí es para escuelas, aquí es para vivienda en estas condiciones. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una primera forma de ver el desarrollo urbano. Posterior a eso, también en otro nivel, según la jerarquía, tenemos los reglamentos y estos reglamentos son los que nos permiten como tal, ya también junto con el programa, operar el desarrollo urbano. Entonces, ¿por qué es importante tener un instrumento normativo actualizado, en este caso un programa de centro de población? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué queremos? Primero que nada, pues porque, como ahorita ya te comentaban, son los que te marcan la ruta. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo la vamos a construir? ¿En dónde se va a poder construir? ¿En dónde no se va a poder construir? Como ahorita comentaba el procurador. Entonces, es importante tenerlos actualizados para realmente, pues decir, en algún momento la ciudad creíamos que debería de ser así, pero se vale modificarle, estamos creciendo, vivimos en un mundo globalizado que por supuesto que está cambiando día con día y todos los días necesitamos actualizarnos, incluso en las temáticas urbanas, por supuesto. Hay que apropiarnos de la ciudad de una manera moderna, ¿no? Y para lograr esto es importante, y yo considero que es lo más importante y es una invitación a todos y todas, es la participación ciudadana. En este momento, por decir, cuando yo estuve también en el INPLAN y apoyamos en la elaboración del programa en este programa que le estamos platicando. Y al hacer esto, nosotros nos enfrentamos a una problemática seria de que tratábamos de acercar a la gente a que participara y no teníamos, de entrada no teníamos los medios, porque a veces las instituciones públicas no tienen recursos. Y dos, las personas, pues es un tema altamente técnico, sin embargo, la ciudad la vivimos todos, entonces todas y todos podemos emitir nuestra opinión al respecto. Y en ese sentido, pues al final, a pesar de que sí logramos una participación nunca antes vista en el Estado, me atrevo a decir, y como dijo el licenciado, fue muy innovador. A pesar de eso, pudimos avanzar, pero sí es muy importante que la ciudadanía se involucre y que conozca sobre temáticas de la ciudad. Bien, mucho gusto a todos y de verdad se les agradece su presencia, que es muy importante en estos tipos de foros. ¿Cuál es la problemática esta? Y esta es una foto que creo que todos tenemos que tener en imaginario. Y es la imposición de un proyecto, de un gobierno que no pretende socializarlo ni compartirlo con los ciudadanos que conocemos y que recorremos la ciudad. Ese es el problema. Y nos tenemos que involucrar nosotros como colectivos, como técnicos, y que no nos vengan a decir que existe programa o existe proyecto y que se pueden quitar 800 árboles y que es un bien menor por el bien mayor que va a tener. Yo no creo en eso. Y primero tenemos que entender que la ciudad nos pertenece a nosotros, a los que estamos aquí. Y la ciudad es un ente vivo, cambiante y en movimiento. Y si nosotros nos metemos, vamos a poder ponerle la agenda a todos los tomadores de decisiones para que podamos proyectar la ciudad que queremos. Con eso en mente, les quiero compartir que efectivamente, y es un tema técnico, pero hay que conocerlo, con la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano en el 16, homologada en el 17, cambió totalmente el paradigma del desarrollo urbano a nivel nacional, la cual, muy simple, dice que municipios de más de 100,000 habitantes tienen que generar sus dos proyectos, sus dos programas de ordenamiento territorial y de centro de población para poder, en ellos, planear la ciudad, que tiene una metodología específica, y San Luis Potosí llevaba 18 años sin que se actualizaran los par de ordenamientos. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué no se actualizaban esos programas. ¿Eran al contentillo del presidente municipal entonces o por qué no había una voluntad política para actualizarlos?
Y me tocó la fortuna de poder haber contribuido y coordinado esos trabajos, en lo cual muchísima gente y colectivos y gente interesada en la ciudad se pudo poner la voluntad política para actualizar los programas de ordenamiento territorial y de centro de población, en el cual varios de aquí participaron. Después de 18 años, ¿qué sucedía antes? Con una simple votación en cabildo, a mano alzada, se daban cientos de miles de fraccionamientos que autorizaban hacia dónde iba la ciudad. Esa no es la ciudad que queremos nosotros. Y era totalmente una imposición de la visión en turno, únicamente, y no existía una claridad de largo plazo, que es lo que hoy día nos tiene aquí a nosotros. Y efectivamente, en el tema actual, yo no creo que la ciudad se hace con segundos pisos. Y ni para nada con una inversión en la cual necesitamos un transporte público masivo, en el que la gente que trabaja y que va a la zona industrial, evidentemente, pues no va a tener dinero para poder pagar y poder llegar a su punto de trabajo. Tenemos que acercar y hacer compacta la ciudad para que tengamos los mejores servicios y con un menor costo a los dadores de esta ciudad. Eso lo pongo como punto de partida y esa es la problemática principal. Muchas gracias. Retomando un poco el tema de conceptualizar a San Luis Potosí como una potencial ciudad compacta, como bien decía el profesor, tenemos que darnos cuenta que a pesar de que vamos creciendo demográficamente, que vamos creciendo industrialmente, tenemos que reducir los tiempos de transporte. Tenemos que reducir la conexión entre las mismas. Tenemos que habitar la ciudad desde las calles, haciendo que ésta sea accesible para los peatones, para las bicicletas. Hay que conceptualizar las licencias y los usos de suelo, como los proyectos industriales, no nada más como un tema comercial, sino como un tema transversal, en el cual afecta temas sociales, políticos, que hacen que estas comunidades se vayan rompiendo. Porque ¿qué pasa cuando se instalan industrias extranjeras? Estas mismas van replegándose, porque los trabajadores de estas tienen que ocupar acercamientos y asentamientos humanos que sean cercanos a la misma empresa. Eso generando un fenómeno de gentrificación y desplazamiento, que no nada más es un tema de que va a generar el aumento de costos a los servicios, sino también de apropiación cultural, que va a hacer que esta ciudad, poco a poco, pues vaya perdiendo la identidad que la caracteriza. Entonces tenemos que entender que tampoco es un tema de nada más actualizar la normativa, de generar esta presencia en los informes, en los planes municipales de desarrollo trianuales o los planes estatales de desarrollo sexenales, sino que tenemos que identificarlo a mediano y largo plazo. Más allá de un proyecto político de 3 o 6 años, tenemos que verlo a 25 o 30 años, porque un presidente municipal puede durar 3 o 6 años, un gobernador dura 6, pero los asentamientos, los permisos, las industrias, un promedio de 25 a 30. ¿Y qué pasa si estas industrias pues aprovechan de los recursos y no se toma un estudio de impacto que verdaderamente pondere el desarrollo que va a tener a mediano y largo plazo? Es un tema que realmente tenemos que preocuparnos, porque podemos enumerar un sinfín de instrumentos, Agenda 2030 con el objetivo 11, la meta 11.11, el 11.3, los reglamentos internos del ayuntamiento, los procesos para expedir y evaluar las licencias, la ley ambiental del estado, la LEGEPA. Pero ¿qué pasa si no se da continuidad? ¿Qué pasa si esta no es pues meramente letra muerta, ¿no? Entonces también tenemos que identificar que sí existe la normativa, pero no existen indicadores que nos permiten evaluar su eficiencia y que realmente se evalúe a mediano y largo plazo. Y no es un tema de venir aquí a pelearnos entre sociedad civil, haciéndonos los buenos, haciendo al gobierno como los malos y a la industria como los intocables. No es un tema de tomar culpas, no es un tema de indicar culpables, sino de tomar responsabilidades y que todos en conjunto tomemos responsabilidades y decisiones a largo y mediano plazo para una mejor ciudad y conseguir habitando la misma. Muchas gracias. Es fundamental retomar la parte que comentaba la arquitecta Giselle acerca de la armonización de nuestras normas municipales, que evidentemente, concatenado con lo que ya han comentado quienes me han antecedido en el uso de la voz, requiere un proceso complejo de suma de esfuerzos y además una planificación integral, sistemática
y un tema que hasta yo diría cultural, que representa una suma de esfuerzos tanto de sociedad como gobierno y que se refiere a que seamos conscientes y sensibles de lo que implica el desarrollo de la ciudad. Como un dato, un antecedente que ya comentaba Gisela hace un momento y que quienes me antecedieron en el uso de la voz también generaron precisiones. Con la expedición también de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el 17 de mayo del 2022 viene a cambiarse un paradigma específico en cuanto a la concepción del concepto de movilidad que conocemos. Y también retomando lo que comentaba el licenciado Sebastián acerca de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que el procurador urbano también precisaba hace unos momentos, pues vienen a generar nuevas dinámicas que deben adaptarse en las disposiciones normativas de los municipios y que el municipio con la complejidad constitucional que tiene, que se le encomiendan los servicios públicos municipales, pero que además se le dan facultades operativas, normativas y de planeación, pues digamos que es un conglomerado que si bien representa un nivel de gobierno, conglomera pues atribuciones tanto legislativas como ejecutivas y únicamente se dejan a salvo las judiciales que se reservan para la federación y los estados. En esta complejidad, en las cuestiones que se han venido, en las dinámicas que se han venido generando en el ayuntamiento del que Giselle y un servidor somos parte, se han generado, si bien con mucha voluntad y además también con mucha sensibilidad, diversas armonizaciones a muchos reglamentos que hacían más burocrático y que hacían más tardado realizar diversos trámites que tenían un impacto sobre la movilidad y que tenían un impacto sobre la vialidad y sobre muchas cuestiones que se han venido regularizando, como la expedición de normas técnicas que se generaron para la emisión de dictámenes relacionados con lotificación y subdivisión materialmente construida, y también unas normas técnicas que se expidieron en materia de áreas de donación para la emisión de dictámenes de autorización de fraccionamientos y desarrollos en condominio. A la par, en esta visión global que precisábamos y que de verdad es, yo me atrevería a decir que es también un problema cultural, porque como lo comentaba quien me antecedió en el uso de la voz, pues no es como cargarle todo al gobierno, sino de ser corresponsables y a través de la participación ciudadana ir nutriendo y generando estas dinámicas que nos permita avanzar a tener una visión de 30 años, de 40 años de planificación de una ciudad que queremos construir y que no únicamente sea un tema de voluntad política o de quienes estén en el gobierno, sino que sea realmente algo que pueda tener seguimiento y que eso va a ser posible, que se logre en la medida que como ciudadanos nos involucremos en esas determinaciones. Muy bien, muchas gracias. Ahora damos paso a la segunda ronda, que es desde su campo de acción, ¿qué líneas proponen para mejorar esta problemática? Si quieren, empezamos en el mismo orden. Ok, bueno, de todas las, bueno, de todo lo que mencionaron mis compañeros, yo creo que hay palabras muy claves que se me quedan y es yo creo que cualquier normativa, cualquier programa, cualquier uso de suelo que se proponga o se destine, es necesaria la participación. De verdad, yo también fui parte de la construcción de este programa y me daba pena saber que la gente no se acercaba. Me frustraba el saber que cuando uno decide, quiere hacer la ciudad y se está quejando, es ese el instrumento, es el instituto en el que uno se tiene que acercar y decir, yo quiero mi ciudad así, a mí me hace falta algo aquí así, cerquita. Es ahí, este es el medio, es el canal, es el punto donde uno decide, donde uno participa y dice, yo quiero esta ciudad. No sé si es por falta de conocimiento, por falta de información, pero se puede hacer una ciudad diferente si la manera es instrumentarlo. ¿Y quiénes lo permiten? Ustedes. Esta ciudad es de ustedes, es para ustedes. La forma en la que se construye es a ustedes. Si nadie participa, se lo están dejando a 3 personas. Necesitamos su apoyo, su participación, para que la ciudad sea para ustedes y no de una persona que quiera hacer un segundo piso. Desde mi perspectiva, desde mi campo, desde mi aplicación técnica de lo que es el programa, desde lo que es el uso de suelo, yo podría hablar de mi experiencia, de decir qué funciona y qué no funciona, ¿no? O sea, consultivamente yo podría
Más allá de querer agilizar las licencias, es proponer, ¿no? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos accesibilizar la información? Porque no es posible que el programa no esté en situ, no esté digitalizado, no lo podamos visualizar digitalmente. Tenemos que recurrir a un PDF. ¿Por qué no lo podemos visualizar? Existe la herramienta. Ayuntamiento la tiene. ¿Por qué no está pública? Es mi pregunta. Los programas existen, alguien mencionaba de continuidad y de su evaluación. Creo 100% en que deben de evaluarse para saber si están funcionando o no. Y también siento que es mucho de prueba y error. No podemos seguir copiando pues paradigmas, modelos de otras ciudades que no son la nuestra. La nuestra tiene sus propias condiciones, su propia estructura y su propio desorden. ¿Cómo vamos a aprender a lidiar con ello? A partir de la prueba y el error. Y urge la planeación metropolitana. O sea, sí estamos creciendo, pero ¿de qué manera estamos creciendo, no? ¿Y cómo podemos hacer para comprimirnos, para compactarnos? Creo que voy a coincidir mucho con mi compañero ponente porque aquí hay una situación que antes que nada es de paradigmas. Tenemos que aceptar antes que nada que existe el programa, conocer qué es el programa y que hay una autoridad que lo quiere evaluar y lo quiere actualizar. Eso es un cambio en San Luis que no había existido. Ya el que yo les venga a anunciar, fíjese que tras de todo el esfuerzo, ya vamos a iniciar, ya tenemos el protocolo, cómo vamos a evaluarlo, es para decirle sociedad, venga, nos urge su participación. Somos el único programa en México y quizá en Latinoamérica realizado con una consulta en vulnerabilidad transversal. Somos los únicos. Tuvimos 7 talleres, tuvimos 2,800 propuestas. Y luego, pues necesitamos evaluarla para ver qué de eso funcionó o no. Pero si la sociedad no participa, no va a pasar nada. El otro día llegó una persona al programa, venía de al instituto, venía de otra ciudad y decía, oye, ¿me prestas sus programas? Los quiero ver. Y estuvo analizando los planos y todo. Digo, oye, ¿de qué se trata? Es que me están ofreciendo unos terrenos aquí en San Luis y quiero ver dónde se puede construir y dónde me conviene. Ustedes han visto el anuncio de ese del motociclista y que dicen que es un extraterrestre. Bueno, así me quedé yo. Porque aquí la gente viene y dice, fíjate que me acabo de comprar un terreno de tantas hectáreas y me acabo de enterar que tú tienes ahí una carretera planteada en medio. Me voy a ir al amparo porque la voy a quitar, porque yo compré el terreno. Oye, espérate, el programa es ley y está para todos. Pero mientras no cambiemos al paradigma de que para planear hay que respetar la planeación y participar en ella, México, y más bien no dijo, San Luis está viciado por un paradigma mental de 18 años de anarquía y de vivir y medrar de ella. Mientras no aceptemos como sociedad que los programas están hechos para respetarse y que se evalúan para cambiarse y que tienen errores, porque todo debe tener errores porque es natural que los tenga, pero depende de la sociedad cambiarlos. Había un diputado que me caía muy bien porque tenía una placa de bronce atrás de él que decía, si no se queja, ¿de qué se queja? Si la sociedad no participa en este proceso y no respeta los programas como su defensa, ¿saben ustedes por qué es el ancho de vía de los trenes en el mundo? Por el lomo de los caballos. Porque una carreta en los tiempos medievales traía 2 caballos. Entonces los caminos medían el ancho de 2 caballos. Cuando se hicieron los caminos sobre los que se pusieron las vías, eran del ancho de 2 caballos. Y ahora todos los trenes dependen de vías del ancho del lomo de 2 caballos. Si ustedes ven las calles del centro, las banquetas del centro,
¿cuántos cientos de años tienen? Los problemas que ellos no pensaron, los estamos sufriendo nosotros. Así es la planeación. Lo que nosotros planeemos va a generar esos problemas. Requiere de que pensemos todos a futuro, a 50, a 100 años, y respetemos que el arbolito que yo quiero plantar aquí o el anchito de banqueta que yo quiero ahorrar aquí va a generar problemas que sufrirán la gente 75, 100 o 200 años después que yo. Gracias. Bien, pues comentarles que la polarización pues no beneficia a nadie, ¿no? O sea, señalar Juan es el malo y yo soy el bueno, y luego cuando cambiamos de posición yo vuelvo a ser el bueno y malo, y el malo el de enfrente, bueno, pues creo que no lleva a ningún lado, y eso es propiamente lo que ha generado el rezago de planeación en materia urbana en los últimos 40 años. No puede ser que nos centremos en politiquerías fracasadas, ¿no? Hoy creo que el apartado es soluciones. ¿Cómo podemos generar soluciones? Pues visiblemente con la participación, como lo dice el abogado, con la participación social, con la participación académica, con este tipo de foros y espacios de difusión para que la gente sea consciente y haga ciudad y tome las ciudades efectivamente, pero sí con una visión de largo plazo. Yo hoy lo que vengo a decir no es ni para señalar a nadie ni para hacer mofa de nadie. San Luis Potosí no tiene planeación desde hace 40 años y hoy por hoy lo que nos sirve es impulsar el hermanamiento con la zona metropolitana, porque hoy, bueno, pues con la llegada, ustedes lo saben, de las nuevas industrias se abre un paradigma para San Luis Potosí. Y en ese sentido, nosotros como Procuraduría Urbana estamos impulsando un tema de vigencia de la ley, de impulsar a que los 58 municipios cumplan con la normativa, porque no hay uno solo que cumpla. Y también, pues, de realizar un ejercicio de benchmarking. Yo desafortunadamente no coincido del todo contigo, porque yo creo que sí hay cosas buenas que se han realizado en otras ciudades y que se pudieran replicar en San Luis Potosí. Un caso concreto, Santa Catarina. Ellos hoy albergan a Tesla porque ellos en su plan de desarrollo hicieron una reserva territorial para innovaciones tecnológicas, y hoy es lo que le permite no solo acceder a Tesla a diferentes beneficios para generar industria en Santa Catarina, sino además le permite a la ciudad desarrollarse. Yo también rescataría un ejercicio que tuvimos con el estado de Jalisco, donde crean centros de población a través de la infraestructura. Hoy no puede ser que en el estado de San Luis Potosí, insisto, y lo digo con respeto y con cariño, para que nadie se sienta aludido, no hay tratamiento de las aguas residuales en el estado. No hay una sola planta de tratamiento eficiente. Cuando en otros ejercicios, inclusive voy a citar el ejemplo de Vancouver, cómo están ellos realizando su planeación de largo plazo. Ellos están utilizando sistemas de información geoestadística y a través de un comité incluyen a los empresarios, incluyen a la academia, incluyen al sector gobierno, y el centro desde el cual parte la planeación urbana es a través de la prestación de los servicios, principalmente el agua. Esto quiere decir que si hay agua pueden irse asentando diversos asentamientos de distinta naturaleza, y con base en ese ejercicio distintos estados, insisto, como el caso de Jalisco, han realizado una planeación estatal en microrregiones. Yo creo que hoy por hoy es lo que le hace falta a San Luis Potosí: detonar sus capacidades, recuperar sus vocaciones y, por supuesto, llevar a cabo una planeación de largo plazo, tan solo aquí en la zona metropolitana, para los próximos 50, 60 años, que incluya la prestación y garantía y cobertura de los servicios, que son además derechos inalienables y universales. La garantía de generar una política de gestión de suelo, porque hoy por hoy, y lo veíamos con la licenciada Janet del municipio de San Luis Potosí, pues no hay reserva territorial para dotar de vivienda a 170,000 trabajadores del Infonavit, y además pues les estamos violentando sus derechos. Y si nos vamos rubro por rubro, pues pudiéramos nosotros señalar y apuntar con el dedo a todos los que han estado atrás de nosotros. Pero hoy creo que hoy por hoy lo que debemos de hacer es tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Necesitamos planear con un enfoque de largo plazo y de derechos humanos, creando microcentros de población. Gracias. Bueno, pues yo dividiría este espacio como en dos partes. Primero, el tema ciudadano. Insisto, nosotros
muchas veces nosotros como personas no conocemos cómo funcionan, ¿no? Entonces es importantísimo involucrarse, conocer cómo funciona el desarrollo urbano, conocer la ley. Es un poquito tedioso, pero la verdad es que vale mucho la pena, porque si queremos lograr un verdadero cambio, hay que entender cómo funcionan las cosas. Si está bien padre que nos sentemos, que imaginemos, que logremos visualizar la ciudad que queremos, pero de nada nos sirve si no sabemos cómo introducirnos al sistema. Al final de cuentas, es en el gobierno en donde se hacen los verdaderos cambios, porque al final es la institución quien tiene esa capacidad, y creo que como ciudadanía también estamos en posibilidades de poder incidir. Creo que es importante también generar redes de colaboración. Espacios como este son importantísimos porque podemos hablar de estos temas, podemos conocer cómo funciona, y es vital. Hay que involucrarnos, hay que conocer. A lo mejor sí, también el gobierno tiene que hacer su chamba, ¿no? También tiene que difundir, tiene que platicar, tiene que invitarlos, pero sí también es importante que ustedes estén ahí, porque miren, cuando nosotros estábamos en el plan, todos los días teníamos a los desarrolladores diciéndonos cómo querían la ciudad, y muy pocas veces tuvimos a la ciudadanía en general diciéndonos cómo le gustaría su ciudad. Entonces, al final de cuentas, somos más, los desarrolladores son menos, y la verdad es que también se reconoce la labor que han estado haciendo, porque al final ellos se llevan un riesgo al invertir en la ciudad, pero es importante saber que la ciudadanía en general, los que no somos desarrolladores, somos más, y los que vivimos la ciudad somos todos, entonces todos y todas. Entonces, creo que también en esa parte es importante involucrarse, inmiscuirse en las instituciones, entenderle cómo está el rollo y meterse. Y como institución, desde la dirección en la que yo trabajo en este momento, sí me gustaría mencionar un logro de esta administración, que ya se creó la dirección que ahorita presido, es la Dirección de Normatividad y Gestión de Suelo, justamente para combatir este tema de la cuestión de que no hay ahorita certeza de la cuestión de la tierra, ¿no? Hay que buscar desarrollar la tierra como ayuntamiento, tener reserva territorial, entonces por eso es gestión de suelo. Y también en el tema normativo, ¿qué estamos haciendo y cómo podemos incidir? Bueno, de entrada yo les invito a participar. Estamos ahorita trabajando en justamente alinear el programa, porque el programa se publicó en el 21, la ley es del 18 y el reglamento de construcciones es del 94. O sea, está de llorar porque tú quisieras hacer una ciudad moderna, tú quisieras construir un edificio moderno, y es más, en el reglamento de construcción ni siquiera hacíamos el ejemplo. Hace un momento platicaban de los cajones de estacionamiento. El reglamento de construcción vigente en un restaurante de 200 metros cuadrados nos pide cerca de 27 cajones de estacionamiento. Significaría destinarle casi 350 metros cuadrados a los estacionamientos, más de lo que ahorita le destinas al mismo uso al restaurante. Entonces, esa clase de disparidades, de cosas que no cuadran, de que queremos construir una ciudad diferente con normas del 94, pues no. Entonces, la invitación es: involúcrense, participen, y por supuesto, el ayuntamiento es su aliado. Trabajamos para ustedes. Bien, gracias. Soy un convencido que tenemos como sociedad que volvernos a encontrar, a escuchar y a planear. México es el 10º país más poblado a nivel mundial, cerca de 130 millones de habitantes estamos en los que poblamos el país completo. El 63-65% vive y se concentra en zonas metropolitanas, y San Luis Potosí es de las top 10 de las zonas metropolitanas a nivel nacional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay una enorme oportunidad para que podamos, con planeación, en plural, en colectivo, poder evidentemente proyectar la ciudad que queremos y con esa visión metropolitana. Ahora sí, la ley y la normativa, y lo sabemos todos los que estamos aquí, obliga a que se pueda crear el Instituto Metropolitano de Planeación, y yo creo que hay una ventana súper importante que tenemos que ocuparla todos, los colectivos, los ambientalistas, la academia, los estudiantes, este tipo de foros, y también yo creo que el gobierno de cualquier tipo de nivel debe de escuchar y debe de ser resiliente para poder fortalecer este Instituto Metropolitano, que, insisto, tiene que tener lugares y espacios para la sociedad civil y tiene que ser vinculante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy importante, y creo que todo el mundo sabe el diagnóstico, donde podemos evidentemente sacar esa fortaleza de nuestra conectividad como Estado que tenemos. Es ahí algo que podemos incidir evidentemente pensando en plural.
Eso es una oportunidad que tenemos todos y nos tenemos que meter al tema. Yo sí creo o aspiro que debe de haber un gobierno que debe de tener esa apertura para poder recibir todas esas propuestas, y nosotros tenemos una responsabilidad para podernos involucrar y dar ese paradigma y dar esa propuesta que se tiene que fortalecer un Instituto Metropolitano de Planeación. Esa es una grandísima ventana que tenemos que involucrarnos nosotros porque aquí vivimos. Y finalmente, nada más para dejar claro, durante las últimas 2 décadas, San Luis Potosí, la ciudad, creció cerca de 5 veces sus límites físicos, cuando la población creció únicamente 2 veces. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la ciudad creció de manera nula planeada, o al contentillo, como lo dije en la anterior intervención. Y ahorita tenemos que meterle técnica y nos tenemos que involucrar en esta toma de decisiones, porque sí creo que hay instituciones, y con eso termino esta intervención, que las tenemos que fortalecer. Los políticos piensan en la siguiente elección. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que pensar en la siguiente generación, y eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Recuperando un poco de la intervención anterior, es cierto, necesitamos apostar por un Instituto Metropolitano de Planeación, pero que este mismo sea descentralizado, que este mismo tenga autosuficiencia, que permita que el apartado técnico impere ante el interés político. Pero este mismo Instituto Metropolitano de Planeación tiene que prever otra cosa, que no solo va a ser la planeación y la integración de San Luis Potosí y de Soledad, sino también hay que empezar a pensar en los municipios aldeanos, cómo estos también se están desarrollando, cómo estos también están teniendo un boom demográfico, industrialmente, comercialmente. Entonces tenemos que planear de manera integral. Retomando otro de los comentarios, decían que al momento de aplicar política pública no podemos copiarlas. Y eso es muy cierto, porque cada política pública tiene que estar generada de forma específica. Sin embargo, sí podemos compararla. Y si algo podemos copiar de estas mismas, son los sistemas de gestión y planificación. No las medidas que estos sistemas toman, sino cómo se organizan, cómo se gestionan. Si realmente San Luis Potosí quiere competir a nivel mundial como una capital, debe empezar a pensar como eso. Debe empezar a ver la forma en que planifican, la forma en que gestionan algunas de las principales capitales y ciudades del mundo. Podemos ver ejemplos como los consejos de desarrollo urbano en Nueva York, de Países Bajos, la Comisión de Planeación de Singapur, que son órganos descentralizados que hacen que impere el apartado técnico y el desarrollo del mismo con una planeación a 25 a 30 años, independientemente de un interés político, pero sobre todo pensando en la movilidad y en la progresividad del desarrollo de la sociedad. Porque ahora nos estamos enfrentando a los problemas que estamos teniendo actualmente. Vamos escribiendo sobre la marcha, pero tenemos que prever los que pudiesen llegar en algún futuro. Es por eso que tenemos que integrarnos como sociedad. Yo desde el apartado de sociedad civil puedo decir que sí estamos interesados en participar. Si no, ¿qué haríamos todos nosotros un sábado por la mañana aquí pudiendo estar descansando? Sí estamos participando. Hace poco se realizó una consulta ciudadana para la ley de movilidad, pero realmente hay que buscar la forma de coaccionar como sociedad civil, porque nosotros como sociedad civil estábamos dando ideas, estábamos apoyando, pero ¿qué pasa con los tomadores de decisiones? Se toman la foto y se van. Por eso, este tipo de decisiones, los cuales debe coadyuvar la sociedad civil, son con órganos técnicos, con órganos descentralizados. Por lo cual, me sumo a la propuesta de la creación del Instituto Metropolitano de Planeación. Es cuanto. Gracias. Ya han precisado acerca de que la problemática no refiere a que sea un tema que no esté previsto en la legislación como un derecho humano constitucionalizado. Ya realmente la legislación ha ido avanzando considerablemente, tanto a nivel federal como local, con la armonización de estas disposiciones normativas y específicamente con la expedición de esta Ley General de Movilidad, del transitorio segundo de este mismo instrumento, vinculó a todas las legislaturas estatales para que en un plazo de 180 días hábiles, de 180 días naturales, generan las modificaciones a los marcos normativos estatales y generan esta armonización con esta disposición federal. Giselle hace un momento precisaba acerca de que
cuando se llegó se diagnosticó que había diversas problemáticas que impulsaron a generar la creación de un área específica que ahora encabeza Giselle, que es una dirección de normatividad urbana y gestión de suelo, y a la vez ya de otra administración venía un consejo de movilidad que fue reformado, se abrogó un reglamento, se expidió uno nuevo, se generaron algunas precisiones ahí meramente jurídicas, no cuestiones más allá, que buscan también generar esta participación ciudadana. Aquí, en el apartado específico de las soluciones que podemos aportar también, y que lo digo desde una perspectiva jurídica, no desde el conocimiento técnico que tienen muchos de ustedes en materia de planeación y desarrollo urbano, es que muchas veces los problemas se generan de interpretación a la norma, porque hay un principio constitucional que antepone la supremacía de la Constitución por encima de cualquier disposición normativa de rango menor, sea una constitución estatal o una ley orgánica, una ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y esto, en la experiencia, y sin que esto sea una cuestión de colores, para nada, más bien es un tema de figuras constantes a través del tiempo, lo logramos detectar y hemos tratado de generar también esa sensibilización y esa concientización en el tema de que la interpretación es la Constitución está encima de todo, si hay derechos constitucionalizados ahí, aunque exista un reglamento que diga que no, la Constitución dice que sí, entonces es que sí. La obligación, al final de cuentas, de las autoridades es apegarse a cumplir los principios constitucionales. Y en esto que prevé la Constitución Federal, en el 133 específicamente, que es la supremacía de la norma, que es la Constitución, y además un principio de retroactividad de la ley, que no puede darle un efecto retroactivo cuando perjudique al ciudadano. Entonces, estas cuestiones se han generado que no deberíamos ni siquiera presumirlas porque pues es nuestra obligación presumir, mejor dicho, aplicarlas. En este sentido, quiero precisarles también que quizá para lograr aspirar a soluciones de planificar el desarrollo urbano de la ciudad, se requiere más que voluntad también generar esa ampliación presupuestal, destinarle recursos verdaderamente materiales y humanos a que especialistas en la materia, como lo son muchos que están aquí en este recinto, puedan aportar sus opiniones académicas y los estudios que han generado durante el transcurrir de los tiempos para que nos permitan tener una opción viable y que también se tomen las determinaciones de acuerdo a cuestiones técnicas y no que ocupen otras índoles. Recientemente, con la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial, antes lo digo en materia municipal y con lo que nos corresponde atender, los cabildos tenían la facultad de aprobar los fraccionamientos y los condominios. Ahora ya es una cuestión que opera directamente la parte técnica. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la tercera y última ronda, igual son 3 minutos. ¿Cómo puede incidir mi institución, grupo, dirección en el ayuntamiento, cargo, en la solución del problema? Esto es muy importante que lo puntualicen. Ustedes como participantes de la mesa, ¿qué pueden hacer para incidir? Es importante también para que la audiencia aquí presente pueda hacerle las preguntas adecuadas o pueda coadyuvar con ustedes en su función. Bueno, creo que desde mi muy humilde cargo técnico, yo creo que principalmente soy la principal persona que detecta no, pues vacíos legales, ¿no? Cuando, por ejemplo, este, o consideraciones normativas en el aspecto urbano, por ejemplo, hay un caso muy singular y que me preocupa porque, digamos, es una persona que se acerca, que antiguamente nuestra periferia se va comiendo conforme va creciendo la ciudad. En su momento la periferia era el eje, el que llaman, ¿cómo se llama? Bueno, la diagonal, Salvador Nava, y toda esta zona estaba antiguamente, o algunas partes, siguen existiendo bodegas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora estas bodegas están abandonadas, el uso de suelo actualmente en algunas zonas es solamente habitacional, pero ¿qué pasa cuando las quieren activar comercialmente? El comercio evidentemente genera en alguna manera seguridad porque hay movimiento, porque hay actividad, porque hay ojos, ¿no? Entonces, si no se permite o si no existe hasta cierto punto, en algún punto, una flexibilidad o oye, estoy viendo que está pasando esto, ¿podríamos hacer algo al respecto? Fíjate que
En mi cargo analizo constantemente la ciudad porque es, oye, quiero una industria, ¿se puede? ¿No se puede? No se puede. Pero sí que podrías activar esta zona, que es una bodega, que está abandonada, no de manera industrial, pero ¿qué tal comercial? La vialidad lo permite. Lo habitacional, no hay vivienda cercana. Podría ser, no forzosamente tiene que ser habitacional. Sin embargo, si lo quieres activar comercial, venga que se puede. El comercio y la vivienda no están, como se dice, no están prohibidos, al contrario, son compatibles. Por algo se habla del suelo mixto. Creo que desde mi cargo yo podría, pues, de alguna manera ir puntualizando todos estos aspectos que voy cargando al día, que soy la persona que más contacto tiene técnicamente con las personas y con lo que quieren promover, para, pues, de alguna manera llegar al INPLAN o a la dirección de normativa y decir, o a la procuraduría inclusive, decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo esto, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? Como hace poquito mencionaban este problemita que tenemos de la ANP con Villamagna, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿En qué podemos ayudarnos? ¿No? Pues el mío meramente es contacto con la persona, ¿no? Tratar de ayudarle, de ver qué se puede hacer, de no limitarme a decirle no se puede, pero mire, podríamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Buscar la viabilidad donde todos podamos, pues de alguna manera ganar. Y bueno, sí, sería todo. Pues, ¿qué puede hacer el INPLAN? Pues todo lo que se pueda. Es nuestra función. Estamos iniciando el proceso de evaluación, invitarlos a que participen en ese proceso de evaluación, invitarlos a que defiendan el programa, a que lo conozcan. Es herramienta de todos y costó mucho esfuerzo. También ahorita estamos preparando, los invitamos, vamos a empezar con talleres de conocimiento del programa, porque sentimos que estamos en esa etapa. La gente necesita conocer el programa. Estamos preparando cursos técnicos para que la gente que desee participe y conozca los programas. Eso siento que es muy importante porque dependemos de ustedes. Todo este proceso depende de ustedes. Aportar nuestro apoyo técnico, por ejemplo, de un tema que se ha tocado mucho. Nos preocupa mucho que somos el único instituto municipal de planeación en la zona metropolitana. Y un instituto metropolitano de planeación no es un instituto municipal de planeación, depende de los institutos municipales de planeación. Soledad, Villa de Reyes deberían tener sus institutos municipales de planeación. Entonces, nosotros mismos nos estamos bloqueando a pasar a las siguientes etapas porque no aportamos los elementos necesarios para poder brincar. Es cierto, San Luis necesita un instituto metropolitano que le ayude a gestionar con los demás institutos municipales de planeación, pero si estos no existen, ¿qué hacemos? ¿Qué depende? Que la sociedad impulse, que la sociedad presione, que la sociedad se interese, se involucre. Un día vino una persona a decirme, oiga, ¿y cómo arreglo este problema? Le digo, a ver, si se descompuso su carro y usted lo llevó al taller y a la semana no está arreglado, ¿qué usted qué hace? Ay, no, yo voy y me paro y se la rayo y lo arreglo. Ah, bueno. Pues venga y haga lo mismo conmigo. Si a usted no le interesa su asunto y si le interesa su carro, entonces como que no está entendiendo cómo funcionan las cosas. El gobierno es lo mismo que cualquier mecánico, que cualquier tendero. Es alguien que está a su servicio y le queremos servir. Pero si la sociedad no se involucra y hace suyo el problema, que sí es suyo, y le duele el que las calles no sean como quiere que sean, lo mismo que le duele que se descompuso su carro, pues no podemos quejarnos de lo que está pasando. Cuentan con el INPLAN. Es nuestra labor, amamos el desarrollo urbano, es nuestra vocación, pero necesitamos urgentemente de ustedes. Son nuestro complemento. Gracias. Bien, pues yo creo que el futuro es de todos, ¿no? Necesitamos más participación social, como le decía hace rato, y en este apartado de la ley, o más bien de cómo incide la Procuraduría Urbana para mejorar la calidad de vida de todos, bueno, pues es
apegarnos a un principio de derecho positivo, ¿no? Ya yo lo decía en una reunión de manera muy respetuosa hace unos días en el Infonavit, en el cual señalaba que había que modificar la ley. Yo decía que la ley de ordenamiento territorial es un poema, tiene 600 artículos muy buenos para incrementar, generar, mejorar la calidad de vida de los potosinos, y si nos apegamos a ello, podemos lograr cosas muy grandes. También tiene 600 artículos para decirle a los ciudadanos que no en todo lo que quieran. Entonces, hoy por hoy creo que necesitamos, desde la Procuraduría Urbana, generar un programa de normatividad, insisto, de apegarnos a un principio de derecho positivo, principalmente para que los municipios cumplan. Como bien lo dice el maestro del INPLAN, pues ni siquiera cumplen, ni siquiera están enteradas las autoridades municipales de las bondades de estar plenamente normados, regulados y, por supuesto, de impulsar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Yo, insisto, lo he platicado en las 4 regiones, todas las cuatro regiones del estado son bondadosas. Sé que nos centramos más en la capital porque es donde hay mayor densidad poblacional y económica. Sin embargo, las 4 regiones del estado pueden detonar el crecimiento y el desarrollo si nos apegamos a su vocación, ¿no? Si nos podemos apegar a su vocación, podríamos generar hoy políticas públicas para que el altiplano genere capacidades de creación de energía limpia. Podemos generar y detonar en la zona huasteca pues una zona ecoturística que pueda detonar el desarrollo, y por supuesto por su cercanía. La Huasteca no solo es turística, también por su cercanía con el Golfo y con la frontera pudiéramos generar desde el municipio de Léban una zona amigable para el nearshoring o para el friendshoring. Podemos generar desde la zona media un campo productivo para este mismo sentido, para este mismo espectro del nearshoring, para producir el día de hoy pues los alimentos que vamos a necesitar en el futuro y ser más amigables con nuestra frontera, con Estados Unidos, con Canadá, y por supuesto la zona metropolitana, que es el corazón económico del estado, debe hoy por hoy de eliminar las barreras burocráticas, debe de ser más flexible los municipios, y por supuesto deben de generar lazos de competitividad, no solo de amistad, sino de planeación y de desarrollo del futuro para que los gobiernos sean lo que deben ser, no una oficina de politiquería, sino una oficina donde se puedan generar las oportunidades para que los potosinos crezcan y desarrollen. Por eso digo, se creará el estado que nosotros queramos. El futuro es de todos. Gracias. Bueno, por nuestra parte, desde la Dirección de Normatividad Urbana, lo que hemos estado tratando de alinear es lo que hicimos en el programa, que después a mí me tocó, estuve un año en la Dirección de Desarrollo Urbano, entonces me tocó la implementación del programa. Conocemos el programa a fondo y entonces de alguna manera sabemos qué le duele, ¿no? En esta parte yo aprovecharía el espacio para pues también sumarme a lo que dice el INPLAN, o sea, si ya se está trabajando en una evaluación, pues por supuesto, la primera parte creo que tendría que ser de cooperación interinstitucional, por supuesto, junto con la Procuraduría Urbana, porque sí, coincidimos, hay muchas cosas que cambiar y bueno, con el apoyo del gobierno del estado creo que podrían caminar mucho más las cosas, ¿no? Por supuesto, desde el ayuntamiento tenemos toda la disposición. Miren, la realidad es que los mecanismos para participar en estas cuestiones no están muy estandarizados, es complejo, ¿no? Entonces, en esa parte como ciudadanía creo que sí también es importante pues generarlos, ¿no? Como ciudadanía y como gobierno nos toca esa chamba de trabajar en conjunto para realmente que la participación se dé y que esa participación tenga resultados, porque al final sí pasa que vas y das tu opinión y dices y la ciudad que quieres y al final no, resulta que la ciudad que yo quería no era la que querían los dueños de la tierra. Entonces, insisto, esa parte sí es muy importante. Y en la Dirección de Normatividad también ahorita estamos viendo justamente, aprovecho el comercial porque estamos trabajando en una norma técnica de estacionamientos, porque como bien decía Sergio, tenemos una serie de lineamientos incluso internacionales y nacionales que ya nos hacen con nuestro reglamento del 94 pues ya obsoletos, ¿no? Tenemos que pensar en una ciudad sostenible, pensar en una ciudad justa, sobre todo una ciudad democrática, que los espacios públicos sean para todos, que la calle sea para todos, pero ese pensamiento, esa idea, esa aspiración,
hay que traducirla a la norma. ¿Y cómo lo estamos tratando de hacer? Estamos trabajando en una norma técnica alineada a todos estos instrumentos normativos de movilidad, incluso de inclusión social también. Imagínense, el reglamento de construcción vigente no especifica que necesitas cajones de estacionamiento para las personas con discapacidad. O sea, en ese nivel estamos de que esa parte tampoco se aborda, entonces es súper importante y esa es la chamba que ahorita nos toca como normatividad, por supuesto, y estamos como ayuntamiento, pues nos ponemos a su disposición, tenemos todas las ganas de trabajar juntos, queremos hacer muchas cosas y yo creo que también si ustedes se involucran y participan, vamos a poder hacer mucho más, ¿no? Incluso también ahorita aprovecho el espacio, si ustedes conocen el reglamento, si se han enfrentado a alguna complicación, por favor al final acérquense conmigo y vamos trabajando, o incluso en el momento de las preguntas, coméntenlo y yo voy tomando nota para sacar eso adelante. Gracias. Bien, gracias. Yo cerraría mi intervención primero, de verdad, sí felicitando a todos los involucrados en la realización de estos ejercicios. De verdad es bien importante volvernos a ver a los ojos, poder estar participando y sabemos que estas propuestas van a tener un efecto vinculante y agradecer obviamente la apertura de quienes hoy día están en estos puestos de decisión para poder recibir toda esta información que como ciudadanos o como colectivos queremos hacer llegar. Eso de verdad se agradece infinitamente. Yo insisto mucho en esa famosa visión de los 3Ds que es San Luis Potosí, que es desconectado, disperso y distante, a que podamos con estos ejercicios tener una propuesta o una ruta de navegación en el cual sea compacto, conectado y coordinado, como lo marca la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También quiero dejar muy claro, y no se nos puede olvidar la famosa pirámide de movilidad, que no hemos hablado de ella y es algo fundamental, donde pone al peatón en el tope de esa misma pirámide y después al servicio público masivo y después el servicio no motorizado y poniendo hasta abajo, evidentemente, el uso del automóvil. Y eso tiene que ver mucho con lo que veo aquí, con las mujeres y con su seguridad. Esta mesa también tenía que ver con un tema de seguridad y está comprobado por estudios mundiales que son las mujeres las que utilizan el servicio público colectivo y yo no creo que sea un servicio público de calidad el que tenemos hoy día en San Luis Potosí. Sí aspiramos a que podamos tenerlo. ¿Por qué? Porque ahí se mueve gran parte de los trabajadores de la clase media, pero principalmente son cerca del 65% las mujeres quienes hacen esos trayectos y ahí es donde tenemos que hacer una inversión importante desde el gobierno, de cualquier índice o cualquier jerarquía para poder gozar con este servicio de calidad. Y finalmente, ya se platicó lo del Instituto Metropolitano de Planeación, que es algo fundamental, que creo que el diagnóstico lo compartimos todos. Y otro, que para mí sería algo muy importante, sería poder generar desde la academia un banco de proyectos que se les pueda ofertar a los distintos órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque la ciudad es la misma. Necesita las mismas presas, necesita las mismas vías alternas, necesita las mismas problemáticas, o San Luis está destinado a que nunca tengamos o podamos solucionar el tema del agua, o San Luis está destinado a que no podamos resolver el tema de un sistema de movilidad integral. Yo creo que no y me rehúso a cruzarme de brazos o a tener esa convicción, sino más bien nos toca a nosotros desde la academia o desde nuestra propia trinchera poder armonizar y creo que tenemos el intelecto y la capacidad y evidentemente todas las ganas para poderle poner un banco de proyectos a la autoridad en turno, como así sucede en distintas ciudades y no digo a nivel mundial, sino el mismo México, donde tienen esas bancos de proyectos y que están autorizados y que están obligados las autoridades en su momento para poder realizar. Muchísimas gracias. Desde la sociedad civil tenemos que repensarlo. ¿Por qué? Porque independientemente del cargo, de donde estemos parados, sea desde la academia, sea desde la función pública, sea desde organizaciones, todos somos habitantes de la ciudad, todos lo caminamos, todos concurrimos por la misma. Entonces, tenemos que dejar esa polarización, tenemos que ver que somos un conjunto que habitamos. Bien mencionaba el profesor, que estamos desconectados, que estamos distantes, que el problema del que está al frente
ya no me interesa. Pero al contrario, nos interesa. Nos interesa seguir construyendo una ciudad, no solo para habitarla nosotros, sino por los que vienen. Ese es el principal objetivo y compromiso de la sociedad civil organizada. Independientemente del nombre, independientemente de la temática, siempre es construir en conjunto. Yo lo mencionaba en mi primera intervención. Debemos dejar de venir a estos espacios a buscar culpables, sino a empezar a tomar decisiones responsables. A mí me gustaría que aquí pues hiciéramos una excitativa para empezar a trabajar en observatorios ciudadanos, pero que estos observatorios, además de ser vinculantes, no simplemente incluyen a las personas que tienen el interés o el conocimiento, porque muchas veces estos espacios son limitados desde los tecnicismos, que podamos generar estos observatorios en 2 niveles. El primero, obviamente muy importante, desde el apartado técnico, pero el segundo, que también valore condiciones culturales o sociales, que podamos preguntar al señor de la tiendita de la esquina cómo es la ciudad que habita, a las personas de la periferia, cuál es la ciudad y la realidad que viven. Tenemos que aprender que a través de las juntas vecinales podemos seguir construyendo, que tenemos que repensar que no solo es desde un apartado técnico, sino de un apartado real. Porque ya mencionamos que hay un sinfín de normativa, que hay un sinfín de programas, que hay un sinfín de publicidad, pero también hay un sinfín de personas allá afuera que no pueden acceder a estos espacios, porque viven otra realidad completamente distinta. Entonces, desde la sociedad civil, yo los incito, hago esta excitativa, para replicar lo advertido aquí, que hoy lleguemos a casa y platiquemos, oye, podemos seguir construyendo una mejor ciudad, preocupándonos por el que está al frente. Entonces, tenemos que pensar esto como un tema cultural y social, más allá del apartado técnico. Es cuanto. Gracias. Definitivamente vivimos en un país de realidades muy diversas y de necesidades distintas en cada uno de los sectores de la sociedad. Y en esta idea de construir a futuro una ciudad sustentable, una ciudad que tenga un desarrollo planificado, en estos espacios, en estos ejercicios de participación ciudadana, son una gran oportunidad para poder tener esos diagnósticos reales que nos permita realmente sentar las bases de lo que sería un desarrollo exitoso a largo plazo, a mediano plazo. Hoy en esta mesa hemos escuchado las voces de distintas personas que desde su perspectiva, desde la óptica ciudadana, gubernamental, de planeación, que como abogados, como arquitectos, pueden aportar mucho. Y estoy seguro que quienes están hoy aquí también están interesados realmente con el tema y que desde la segunda intervención, la primera intervención que comenté, que también todo esto obedecía a un tema cultural que teníamos que ser conscientes y sensibles, pero que tenemos que llevar y generar esos esfuerzos con la encomienda de que sabemos que los cargos y las personas pues son temporales, pero las instituciones son constantes a través del tiempo y además, más allá de las instituciones, pues ya lo comentaron también en esta mesa, somos potosinos, nos vamos a seguir viendo día con día, vamos a seguir viviendo aquí, hay un sentido de pertenencia, de identidad hacia este pueblo y queremos lo mejor siempre, no solo para el Estado, para nuestras familias, que va implícito un bienestar. Entonces, en la medida que nos podamos ir relacionando y colaborando desde la academia, desde la sociedad civil, desde el gobierno, en generar una misma línea de comunicación y una misma estrategia que más allá de intereses políticos o económicos, busque visibilizar a futuro el bienestar de la ciudad y por ende de todos nosotros, porque si seguimos al ritmo que vamos, pues no vamos a tener mucho futuro, ni mucha ciudad, ni mucho mundo, en el tema de ser sensibles y conscientes de los problemas que enfrentamos por la contaminación y por otras cuestiones externas, que también podemos generar esa concientización para poder generar las bases y sentar los precedentes a través de la participación ciudadana y de la intervención del gobierno, de los académicos y de todos los que estemos interesados en poder aspirar a un futuro más alentador.
Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades a todos que están aquí un sábado a las 2:30 de la tarde con el calorcito. Muchos se fueron de fiesta ayer, yo sé. Algunos están desvelados o vieron Netflix. Entonces, felicidades porque son los primeros interesados en estar aquí y la responsabilidad que tienen de estar aquí. Ya decían los compañeros de la mesa, y es cierto, son realidades distintas y aquí es una realidad, estamos hablando desde el privilegio. O sea, la verdad, estar aquí un sábado es mucho privilegio y eso es mucha responsabilidad también para los compañeros de la mesa y para ustedes que están aquí. Y de hecho, esta mesa no quiere decir que la gente que está aquí está acá y ustedes allá. Estamos todos aquí, la ciudad es de todos, todos la habitamos. Entonces, muchas felicidades y enhorabuena. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos 30 minutos para esto. No sé quién quiere empezar. Genaro, y nos vamos en orden. Sí, gracias, Piña. Bueno, pues creo también felicitarlos, la gente de gobierno que está aquí, los catedráticos, toda la sociedad que estamos aquí, también felicitar. Y creo que todos coincidíamos que pues, lo que falta aquí es participación, o que es pues sí, algo que nos ha estado haciendo falta, pero creo que también es porque no hay un mecanismo o el mecanismo no ha sido el adecuado. Entonces aquí nos llevamos todos una tarea que es generar ese mecanismo de participación, tanto pues estar desde la parte, no sé, del municipio, gobierno del estado, los involucrados pues ya en las partes específicas y pues toda la sociedad, pero generar ese mecanismo para que pues todos puedan participar. Digo, a mí, yo me gustaría participar, nunca se me ha llegado, por ejemplo, una invitación como tal o no me he enterado, entonces es algo que me gustaría y pues es, no sé, como, sí creo que esa es una parte de la solución. Okay. Okay. Muchas gracias, no, pues felicitarlos a todos, muy enriquecedor todos sus comentarios. Y bueno, un poquito yo nada más compartirles la experiencia que tuvimos nosotros en Zona Media, en Río Verde, Ciudad Fernández, en el 2007. Se habló mucho del tema de participación ciudadana, que yo creo que sí es un hecho que, pues, hay mucha no participación ciudadana en todos estos procesos, ¿no? Entonces nos tocó vivir el tema de Agenda 21, en aquel entonces, que fue un convenio que se dio a nivel internacional con el Estado de San Luis Potosí. Nosotros levantamos la mano, este programa lo manejaba en aquel entonces Semarnat, y bueno, se fue el Ayuntamiento de Río Verde y Ciudad Fernández, fuimos a Barcelona, a Bilbao, a ver toda esta implementación de Agenda 21, y pues vimos que nos llevan 50 años de ventaja, ¿no? Porque ahí sí gobierno, en su principio número 1, donde la forma de gobierno tiene que ver con hacer en la toma de decisiones, pues la democracia participativa, o sea, sí traen todo un proceso con recursos en donde pues tienen años y años capacitando a la ciudadanía en estos procesos y lo tienen muy abierto. Entonces, nosotros en aquel entonces, bueno, hicimos muchísimo trabajo de participación ciudadana, hicimos este tipo de diálogos, le llamamos diálogos con la ciudad, generamos mucha información, la Universidad Autónoma en ese entonces nos apoyó a capacitar a las personas, a un mundo de, no me acuerdo ahorita si cerca de 200, 300 personas en temas de instrumentos de participación ciudadana. Logramos generar un consejo de sustentabilidad para Río Verde, ciudadano, que quedó en el periódico oficial, o sea, está en decreto. Pero luego, ¿qué pasó? El gobierno ya cortó ese tema de los recursos y ya luego nosotros como ciudadanos ya nos apachurramos, o sea, entonces sí falta mucho. Entonces yo creo que eso es algo que se debe de hacer continuamente, o sea, pero sí debe de venir también un liderazgo de parte del gobierno de asignar esos recursos y no hacerse nada más cada 3 años o cada 6 años cuando hay un cambio de administración. Eso se tiene que hacer como un proceso permanente, llámese unos observatorios o no sé qué otro ente. Por otro lado, también un poquito de la complejidad de todo este, pues, digamos, problema que lo tenemos que ver a nivel sistémico. Yo me pregunto en el tema de las áreas metropolitanas, o sea, el potencial que se tiene, como aquí
San Luis, Soledad, y nosotros allá con Río Verde, Ciudad Fernández, ¿no? Por ejemplo, yo sé que aquí se instaló un consejo metropolitano en el 2019. No sé si está operando o no está operando. Comparativamente con México, sé que allá hay una comisión para el desarrollo urbano de la zona metropolitana del Valle de México y hay una comisión también dentro del Congreso que asigna recursos y una serie de cosas. Ahí se derivan muchos foros de participación con mesas de trabajo en los diversos temas que le competen a una zona metropolitana, ¿no? Entonces, ver qué está pasando acá con nosotros, ¿no? O sea, por qué ese tipo de instrumentos, digamos, normativos, hacerlos a lo mejor un poco más eficientes y como dicen en las leyes, pues hacerlas más como documentos vivos, que realmente lo podamos ir cambiando, que sean más flexibles. Me gustó mucho el tema de la propuesta de la regionalización, que creo que es básica. Bueno, yo estoy también muy metida en el tema turismo y vemos que pues, las 4 regiones son diversas, únicas, con vocaciones muy específicas. Ya hay mucho hecho, ¿no? Están las agendas de innovación del COPOSIT, donde también hay mucha información en base a esto. Entonces, pues esta parte de la planeación, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo queremos que crezcan también nuestras ciudades medias en donde la vocación es distinta a una zona metropolitana, ¿no? Nosotros lo que vemos es pues el tema de turismo, el tema agrícola, por ejemplo, en zona media hay un conflicto muy fuerte de uso de suelo en el tema de pues lo que vienen siendo las nuevas empresas que se quieren poner, la naturaleza que hay, las zonas agrícolas que están fumigando muchísimo, entonces pues los usos de suelo no son compatibles a veces con desarrollos turísticos sustentables o sostenibles que queremos promover y ahí hay un conflicto fuerte, ¿no? Entonces, bueno, luego ahí por ahí me voy a acercar a las instancias para que nos asesoren qué podemos hacer. Y bueno, para finalizar el tema también preocupante de la transformación digital que ha pasado con esto, que cómo es posible que no hay esta pues innovación, digamos, en los sistemas de información, que ya hoy en día en Europa se están las ciudades inteligentes, que ya la transformación digital ya quedó un poquito obsoleta y ya ahorita es más la transformación virtual, ¿no? Entonces, pues también, o sea, ver cómo andamos eso y cómo se pueden implementar cuestiones ya en instrumentos jurídicos para poder ser prácticos. Muy amable, gracias. Bien, muchas gracias, Josué, de Derechos Urbanos. Tengo unas 2 propuestas y dos preguntas. Una, desde sociedad civil hemos visto este fenómeno de la autoproducción y autoconstrucción de vivienda. La SEDATU clasifica el suelo informal, irregular e ilegal. Hay diferentes niveles de ocupación informal en el suelo. Muchas veces sí se da la invasión y eso es el suelo ilegal, pero el suelo informal y el suelo irregular se da en colaboración con el propietario. O sea, tenemos, por ejemplo, en Milpillas, dueños de terrenos que regalan sus parcelas para que personas que hemos visto que provienen de comunidades indígenas que no tienen trabajo y buscan en la periferia porque trabajan en la pepena y autoconstruyen en esa zona en colaboración con el dueño de la propiedad. Eso es interesante porque hay desarrolladores populares de vivienda, nos estamos dando cuenta, y sin embargo la seguridad de la tenencia del suelo pues es todo un proceso difícil porque nuestra legislación pues solo permite un solo tipo de propiedad. Quisiera ver si pudiéramos explorar la propiedad colectiva de la tierra, donde las mujeres pues están haciendo estos ejercicios sin tener derechos titulares documentales, ¿no? Mucho se hace con los programas de regularización de la tenencia de la tierra, sin embargo, estos se ha comprobado incluso en estudios de Naciones Unidas y un estudio ya internacional que a pesar de que les den documentos, esto nunca va a mejorar ni la habitabilidad ni la seguridad de la tenencia de su tierra. Entonces, debemos explorar otros mecanismos que vayan más allá de solo la documentación de derechos. Esto es asegurar que se aseguren otros factores que
merman la seguridad de su tenencia, por ejemplo, lo social, lo ambiental, lo económico, etcétera. Hay muchos factores que están asociados a la medición de la seguridad de la tenencia de la tierra, y esto se relaciona con una pregunta: si han explorado el catastro multipropósito. En Perú ya se está haciendo este nivel en el que catastro se disgrega, no solo está centralizado en una oficina de catastro, sino que tiene que ver desde el mapeo con todos los niveles de información geográfica que inciden en la propiedad. Y esto también incluso se relaciona con el mapeo del valor del suelo, que es importante también observar. Pues una cosa es el valor catastral y otra cosa es el valor real del suelo, y pues sería interesante ver desde ahí estos comportamientos en los que se está especulando con el suelo, ¿no? Y de identificar qué partes de la ciudad se están encareciendo, y a partir de ahí tener políticas que ayuden a mermar o detener esa especulación del suelo, ¿no? Por ejemplo, se ha explorado en suelos vacíos u ociosos, pues predomine lo que dicta nuestra Constitución, el uso social de la propiedad, o la función social de la propiedad, donde pues el suelo que está generando simplemente plusvalía y no se construye, pues se le grave con algún impuesto, y entonces esa plusvalía que está generando ese suelo, que se está beneficiando de la ciudad, pues vaya hacia los sectores que podrían estar ocupando ese suelo y lo están dejando vacante. Esto también se podrá relacionar, es una pregunta: ¿podríamos generar políticas por las unidades de gestión ambiental y territorial, las UGATs del INPLAN? Por ejemplo, en Chihuahua, pues hicieron un modelo que se llama Ciudad Central. Se condonaron toda una zona centro, identificaron que pues para detonar la vivienda en la zona centro, siendo un área muy cara, pues ahí en esa unidad de suelo, pues se bajaran los impuestos al 50% para que los desarrolladores invirtieran ahí, y hubiera mayor oferta de vivienda en esa zona central. Entonces, sí es bueno la zonificación, pero necesitamos tener como políticas territoriales de suelo, y creo que las unidades de gestión ambiental que ya tiene el INPLAN un diagnóstico, pues podrían ser interesantes abordar desde ahí. Una pregunta también para el INPLAN es: ¿cómo favorecer usos de suelo para los sectores de la autoproducción y la autoconstrucción de vivienda? En el plan de desarrollo urbano, en la zona norte se definió un uso de suelo de área de transición rururbana, ¿no? Como que les dieron una compatibilidad habitacional, pero mi pregunta es que si puede existir otros usos de suelo, porque como que rodean estos lugares donde hay asentamientos informales y demás, pero no se detona otros usos de suelo, por ejemplo, los de industria, comercio, y eso hace que pues no sea atractiva esa zona para dotar de infraestructura, por ejemplo. Entonces, los asentamientos que ya están ahí, pues solo pueden tener vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer compatible el uso de suelo para estos sectores que están autoconstruyendo con los fenómenos que ya se están dando ahí en esa zona? Y otra pregunta es si los usos de suelo actuales que tiene el INPLAN permiten la vivienda cooperativa, que es ya un fenómeno que se está dando en la autoproducción de vivienda, ¿no? Donde la propiedad es colectiva, las personas no van solamente por ser dueñas individuales de la propiedad, y pues bueno, ver si es compatible desde un uso de suelo, favorecer esos patrones que ya se están dando en la ciudad. Y finalmente, para cerrar, desde sociedad civil vimos mucho el proceso de participación en el programa de desarrollo urbano, y vimos unas cuatro cuestiones. Uno es la accesibilidad. Sí se dieron muchísimos talleres, incluso recomendamos que fueran por colonias, más especializados los grupos focales, pero nos dimos cuenta que hace falta mucho capacitar a las personas cuando participan, ¿no? Es muy técnico, la tecnocracia es pues los que siempre están definiendo ahí, pero si la gente no se informa antes de participar, pues luego a veces participan y desahogan cosas que no se deben de decir ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante pues mejorar la accesibilidad de la información, y esto se relaciona con diferentes metodologías. No es lo mismo consultar a niños que mujeres, que personas con comunidades indígenas. Por ejemplo, en la Carta de Derechos Culturales tuvimos varias metodologías para cada tipo de población, y eso pues les anima a participar, porque una cosa es participar en este formato y otra cosa es en otros formatos que ellos entienden, ¿no? Y otra cosa es el presupuesto, ¿no? Un poco se destina
del presupuesto para la participación, no es muy poco, casi nada, entonces creemos que se debe de invertir en participación y siempre se deja al final. Y por otro lado, también la participación se incentiva, se debe premiar, se debe incentivar a que la gente vaya, no es como que aquí lanzamos la convocatoria y nos sentamos a esperar a que la gente llegue, no, la gente va porque le motiva algo y esa motivación pueden ser de diversas formas y hay muchas metodologías para motivar esa participación. Nosotros creemos que, es que luego dicen, la gente es apática, no, la gente sí participa, pero debemos entender dónde está participando y cómo entiende para participar, porque si no nos quedamos en una visión muy tecnócrata de la participación. Y sería todo ahí. ¿Qué tal? René González. Muchas gracias por venir a participar. Creo que parte de hacer este ejercicio es como un primer acercamiento al movernos del platicar, imaginar al hacer, ¿no? Estos espacios funcionan para esto. Les agradezco mucho su tiempo. Creo que es un tema general, o sea, es un tema bastante complejo y entonces cuando se entiende un tema complejo, naturalmente lo dividimos, ¿no? En diferentes secretarías, en diferentes direcciones, pero eso facilita las cosas, pero al mismo tiempo creo que nubla un poquito o fricciona cómo debería de jalar una iniciativa, porque luego tiene que depender de otras dependencias, etcétera, ¿no? Hay una analogía del espejo roto, ¿no? Que muchas veces te quieres ver en toda la figura, pero es un espejo roto y por más que juntes el espejo, pues no alcanza a tener todo el panorama, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como instituciones, como iniciativa privada, como sociedad, ser ese espejo roto que de verdad se logre acoplar para que funcionen y den paso más, sin tanta burocracia tal vez, o de una manera más ágil, más centrada en el ciudadano, las propuestas que se han expuesto a lo largo de este foro? También hablaron mucho igual de la participación, voy a tocar rapidísimo ese tema. Creo que sí tenemos como sociedad civil que estar ahí, ya muy puntual habló Josué, muy atinado, pero también del otro lado, creo que un puesto o un funcionario es un puesto de liderazgo, ¿no? Porque luego se pierde dónde quedó, qué fue primero el huevo o la gallina. Sí participen, pero ¿cómo y cómo lo hacemos? Entonces, creo que también se tiene que partir desde ahí. Ayer tuvimos un muy buen ejemplo de visor urbano, ¿no? Donde implementan innovación tecnológica y hay plataformas tecnológicas donde la sociedad puede ver los programas, los planes, las iniciativas, etcétera. Y justo este tipo de plataformas también ayuda a darle continuidad, porque algo que también muy importante, pasa una administración nueva y cambio de ideas, ahora las cosas se van a hacer así porque antes estaban mal, ahora esto es lo correcto. Y muchas veces eso no permite un progreso o un cambio efectivo en el tiempo. Podemos ver a 20 años atrás, ejemplo de Querétaro versus San Luis Potosí, y se nota ahí la continuidad de proyectos, ¿no? Cómo avanzaron, cómo fueron creciendo, cuando San Luis estaba tal vez más avanzado en ese tema, pero ello fue la continuidad, ¿no? Cosa que aquí se ha, en mi opinión, frenado un poco el tema de progreso en iniciativas, planes y demás. Y como un tema puntual, como alguien en la industria del desarrollo, hablamos de los estacionamientos, ¿no? Se habló de que es un tema legislativo, muchas veces limitado. ¿Qué podemos hacer? Mi pregunta es eso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Yo como civil, como ciudadanía, ¿cómo puedo impulsar a que se cambien este tema legislativo, ¿no? O sea, ¿qué espacios, justo lo que decía Genaro también, ¿no? O sea, en dónde, cómo podemos nosotros también tratar de hacer ese cambio desde ahí, ¿no? Muchas gracias. Sí, aspectos importantes siguen siendo el tema central, la participación, cómo motivarla. Yo invito a quienes lideran esta mesa y a todos ustedes se acerquen. Quien esté interesado, denos sus datos. Vamos haciendo una cosa concreta, denos sus datos y nosotros los invitaremos a los talleres
los invitaremos al proceso de evaluación y ustedes convoquen a más gente. Vamos haciendo cosas prácticas, ¿sí? Ese es el primer paso, eso es el lograr el tener acceso. Y segundo, invitarlos a conocer el programa. El programa está en la página del Implan, es cierto y lo acepto, está en PDF, es por norma. Ahí tenemos una limitación legal. No podemos emitir oficialmente ningún documento que no sea en PDF. Un documento modificable no puede tener carácter oficial. Tenemos esa limitante, no, hemos buscado la forma de sortearla, hasta ahorita no la hemos encontrado porque sería contravenir una norma. Pero en PDF los programas están ahí. Cualquier duda que tengan, estamos para accederlos. En cuanto a la pregunta de la accesibilidad, es cierto, lo estamos tomando en cuenta para los próximos foros, pero tiene sus dificultades. ¿Cómo capacitamos a las personas antes de entrar a un taller? Va a tener relación con aspectos de acercamiento previo con las personas interesadas. ¿Sabes qué? Vamos a dar un taller. Ven para conocerlo primero de qué se va a tratar, porque sí observamos ese tema, nosotros también lo observamos. Había mucho interés de las personas, pero al final luego no sabían ni de qué se estaba hablando. Porque no podemos evadir el desarrollo urbano es una cuestión técnica, es cierto, y hay muchos términos que aún yo, muchas de las cosas, por ejemplo, varias preguntas, pues se las voy a remitir a Giselle, porque son aspectos técnicos que ella conoce mucho más que yo, y eso que los dos participamos en el mismo proceso, pero hay grados, niveles de especialización, entonces entiendo que para la población en general, pues sí, luego se resuelve así como un galimatías todo esto. Acepto que nuestra labor es incentivar la participación, estamos buscando cada vez más los medios. Si ustedes observan, está en la página por ahí del Implan todos los esfuerzos que se hicieron dentro de la consulta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Fue un esfuerzo muy, muy grande, muy, muy, muy grande, y a la par la consulta indígena y a la par la consulta ciudadana, pero esperamos hacer más, todavía buscar más formas de acercarnos a ustedes, pero lo primero es pedirles se acerquen ustedes a nosotros. Eso es lo que más ha funcionado. Cuando la gente llega y pregunta, oye, ¿qué haces? Oye, ¿de qué se trata? Simplemente nos desarman. Pues es lo que estamos esperando. Cuenten con todo nuestro apoyo el día que vayan a visitarlos. Bien, pues platicarles, la participación de todos es importantísima. Yo me llevo muchísimas ideas, muchísimas notas de la colaboración que han tenido tanto los ponentes como los asistentes, porque es cierto, ¿no? Insisto mucho con que el futuro es de todos y depende del futuro que podamos crear o podamos desarrollar. Yo lo platicaba el día de ayer con una persona, con un inversionista de San Luis Potosí. Yo le decía que la mejora en la infraestructura, los esfuerzos que hacen todas las instituciones en cuanto al tema de planeación urbana, de desarrollo, de ordenamiento territorial, generan una mejor calidad de vida. Porque yo le decía que conocemos desde el aspecto comercial de los inmuebles, pues que hay zonas que generan plusvalías, pero también hay ciudades que generan minusvalías. Y hablábamos del caso de Acapulco, una zona, y lo digo, insisto, con muchísimo respeto por ser una autoridad quien emite este comentario, pero una zona insegura, una zona inhabitable, una zona a oscuras, lo que genera es una deficiente calidad de vida y por supuesto a los inmuebles, que era el tema en el que nos ocupaba, pues también genera un impacto y así ese impacto lo genera de manera negativa sus alrededores y la gente que habita esas ciudades. Pero también hay ejemplos de grandes plusvalías, no solo en materia comercial e inmobiliaria, sino en materia de calidad humana. Y una de ellas en la que tuve la oportunidad de estar es en Santiago de Chile, una ciudad plenamente ordenada, una ciudad con una belleza arquitectónica, pero que además es un distrito económico para la captación de inversiones financieras de toda Latinoamérica. Es una
microciudad, si lo comparáramos con alguna ciudad grande de las que hay en nuestro país. Bueno, Santiago de Chile es una ciudad muy reducida, pero con base en sus planes de ordenamiento territorial ha generado y ha detonado inversiones. En la zona también del país vecino de Estados Unidos hay una zona en Carolina del Sur donde confluyen 15 ciudades. Yo siempre lo platico en mis charlas donde me dan la oportunidad de opinar. Hay 15 ciudades de no más de 200, 300 mil habitantes y hoy por hoy ellos con base en el plan de ordenamiento están generando una derrama económica para el 2023 de 18 mil millones de dólares. Con base en la oferta del suelo, con base en la vocación productiva de la región y con base en la atracción de inversiones. Y hay es una zona donde confluyen 3 estados, Georgia, Carolina del Sur y Florida. Hay una zona en Florida donde tiene 200 mil habitantes y es el distrito banquero número 1 del país. Yo, trasladando las buenas prácticas, yo creo que hoy por hoy San Luis Potosí tiene muchísimos retos, muchísimas áreas de oportunidad y si, insisto, evitamos la polarización y nos centramos en las bondades de nuestra región, podemos detonar la capacidad urbana del estado y por supuesto mejorar la calidad de vida de los potosinos. Hoy por hoy yo soy un convencido de que los gobiernos deben ser lo más flexibles que se pueda. Los gobiernos deben de ser un facilitador, no solo de las inversiones, sino un facilitador para que los ciudadanos vivan bien y vivan mejor. Y desde ese aspecto, bueno, pues en la Procuraduría Urbana abrimos las puertas para que quien así lo considere, podamos nosotros acercar ideas, podamos nosotros fungir como un enlace entre sociedad y gobierno. Y por supuesto, hace unos instantes me encontré a la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado y le decíamos, ábrenos la puerta en el Congreso. Vamos a generar una sinergia que nos permita hoy por hoy eliminar las barreras y los limitantes del no se puede por cambiarlos por un futuro con San Luis Potosí, donde todos y todas tengan una voz y podamos generar una ciudad y un país y un estado con la mayor calidad de vida de la región. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a lo que ahorita comentaban, de cómo podemos impulsar, ¿no?, estas iniciativas o estas ideas, parte del tema de la participación ciudadana creo que tiene que ver con conocer cómo funciona el gobierno, que era lo que les decía, o sea, hay que entenderle al sistema para poderte involucrar. Entonces, en el caso particular de lo que tiene que ver, por decir, con la ley, pues es importante acercarse con sus diputados. Digo, de entrada, hay que conocer a las diputadas, a los diputados de nuestro distrito, hay que buscarlos y decir, a ver, bueno, a mí me interesa, ¿cómo ayudo? ¿No? Digo, en esa parte. Incluso en el caso, sí, sí, pensé que no se escuchaba. En el caso también de los reglamentos internos, bueno, el reglamento de construcción en este caso, que es el que nos compete en este momento, también, o cualquier otro reglamento incluso, es importante también tener conocimiento de cómo funciona el gobierno municipal, que ahí tiene que ver, pues al final se hace una iniciativa que es como un mini congreso y después pasa al cabildo. Al final el cabildo hace esta especie de función, a ver si Sergio no me regaña porque él es el experto en materia jurídica, pero más que nada sería como en el momento, también el gobierno, es importante que estén como pendientes de lo que publica el gobierno, que de repente, por decir, si les importa el tema urbano, pues hay que seguir, es un comercial, aprovecho, hay que seguir a la página de gestión territorial porque ahí de alguna manera ustedes van a saber qué está pasando, ¿no? Digo, de entrada, así en forma sencilla, incluso ecología también traía un reglamento, o sea, es importante como de ahí darle seguimiento. Y también otro comercial, el próximo martes vamos a tener un foro y ahí también va a haber gente a la que se pueden acercar, directores de las áreas, incluso también nos va a acompañar el procurador. Entonces también es importante acercarse a las autoridades en ese aspecto, ¿no? El foro, aprovecho el comercial, es el próximo martes a las 9 de la mañana en el Centro de las Artes, es entrada libre. Aquí ahorita les damos si les interesa, tenemos algunos volantes para que se registren, perdón, y puedan asistir. La verdad es, vienen personas de un nuevo hábitat y justamente es como para construir una agenda compartida entre diferentes sectores, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando, buscamos construir algo en conjunto que pueda incidir. Entonces, esa sería la manera de incidir.
de impulsar estas iniciativas. Y respecto a la pregunta técnica que tenían por allá atrás sobre el tema de la autoconstrucción en las áreas de transición suburbana, yo la verdad es que sí te propondría que lo abordáramos como a más detalle, porque en este momento lo que trae el programa solamente lo marca como una zona, trae incluso los mismos valores que una zona habitacional H1. Entonces, sabemos perfectamente que son condiciones muy particulares de las zonas que tienen que atender a otras, pues a otras consideraciones, ¿no? Incluso no pedirles licencia en determinado caso, pero sí es importante como abordarlas y ya si quieres lo podemos analizar para tener claridad, y si estás en ese proyecto, pues digo, qué padre, y que nosotros como autoridad podamos coayudar en esa parte. Voy a ser muy puntual con de las inquietudes que plasmaron, de las cuales tomé nota específicamente en alguna que quiero generar un pronunciamiento muy breve, es en el tema de la promoción de iniciativas que tengan que ver o que tengan como objetivo hacer ciudadanizar las determinaciones del gobierno, y que preguntaban, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo las promovemos? Bueno, quiero comentarles, no necesariamente tendríamos que tener un acercamiento con los diputados o con los regidores que nos representan tanto en el gobierno local como en el ayuntamiento como en el estado. Ustedes como ciudadanos tienen la potestad constitucional de presentar iniciativas de reformas a leyes y a reglamentos sin ningún problema. Lo dispone la Constitución estatal, está también en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el tema de la legislación estatal, y en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la ley que establece edades para la emisión de bandos de policía y ordenamientos de los municipios también. Entonces, pues sin ningún problema, en el ánimo y la dinámica que comentaron hace un momento de generar esta sinergia y esta dinámica de participación conjunta, pues pudiéramos generar modelos específicos para la presentación de iniciativas que de alguna manera tienen que cumplir ciertas formalidades y pasar ciertos procesos legislativos, tanto en el ayuntamiento como en el Poder Legislativo, y que aquí tanto el licenciado Piña y muchos que están en esta mesa pues tienen conocimiento y experiencia en este ámbito, pues con todo gusto pudiéramos ayudarles a generar esos instrumentos jurídicos y que vayan a ser sometidos después a la consideración de los órganos competentes, y además para generar también que la participación social sea plenamente vinculante y que también tengan además la obligación los gobiernos de asignar presupuestos para ello. Y, por ejemplo, para el tema de la participación ciudadana, también ya la legislación ya prevé la creación o ya prevé la existencia de consejos como el Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, que prevé la ley en la materia, la Ley de Ordenamiento Territorial, consejos consultivos de desarrollo metropolitano y zona conurbana y consejos del centro histórico. Entonces, en esa dinámica, pues nosotros estamos a sus órdenes en lo que podamos apoyar. Gracias. Muchas gracias a todos nuevamente. Entonces, con esto cerramos, concluimos. Si tienen alguna duda en particular, pues aquí están los ponentes. Agárrenos ahorita antes de que se vayan. Y aprovechamos para invitarlos al lobby a la presentación de un libro propio del programa del evento. Muchas gracias a todos.